Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. Hey, bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Hoy, como siempre, tenemos un programa interesantísimo. Cada vez más se acerca la temporada de drafting, se acercan eventos interesantes. El fantasy cada vez más se leen artículos en Twitter. Ya empieza a entrar en calor esto, ya nos empezamos a emocionar cada vez más. Y bueno, hoy con la compañía de siempre, el señor Chato Romero, presentes en la manada. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todavía a lo mejor me escuchan un poco golpeado, pero ya estoy a punto de salir de esta tremendo gripón. Y como dirían los gringos, last but not least, nuestro invitado de honor, que ya no es invitado, ya es parte de esta manada, señor Mauricio Gutiérrez. Presentes en la manada y recuerde dónde lo pueden ubicar, por favor. ¿Qué onda, amigos? Aquí listo para hablar otra vez de Fantasy Football, que como bien dices, ya estamos a nada de comenzar los drafts. Por ahí tenemos uno la próxima semana, ¿no? Nosotros, de Dynasty, se va a poner interesante. A mí me consiguen en Twitter, @mgutierrezNFL, y el fanpage de Estadio Fantasy en Facebook, así tal cual, Estadio Fantasy. Perfecto. Bueno, y a mí, como siempre, Adrián Alpanseque, me consiguen en Twitter por @alpanseque, y a la Cueva del Fan la consiguen en Twitter y Facebook por la Cueva del Fan. Antes de entrar en materia, importantísimo, anuncios patronales, les recordamos otra vez que tenemos el 15 de agosto a las 8:30 de la noche en el Alboa Prime de Santa Fe, un podcast en vivo con las 3 personas que estamos grabando ahorita. Señores, están invitadísimos, las entradas están a la venta, lo pueden conseguir en las redes sociales de la Cueva del Fan, en mi Twitter, en las de Estadio Fantasy, en la de Mauricio, y si no consiguen, pregunten. Lo interesante aquí es que pueden armar sus grupos, pueden reservar una mesa con el nombre de su liga, que sería lo ideal, que se fuera toda la banda a disfrutar de ese podcast en vivo, y tenemos una promoción especial con un precio de 169 pesos, y con eso el señor Mauricio Gutiérrez les va a dar su draft kit, que está súper completo, chéquenlo. El Alboa les va a invitar 2 cervecitas, y la Cueva del Fan va a invitar un jersey firmado por Amari Cooper, y van a tener chance de podérselo ganar al final del show. Esto obviamente sin contar que terminando el show pues vamos a estar ahí para convivir con ustedes un rato, para hablar de fantasy, lo que ustedes quieran. Ahí vamos a estar jueves 15 de agosto, 8:30 de la noche en el Alboa Prime. Entramos con noticias. Ahora sí, yo creo que tenemos una noticia importante que hablar, y pues son 2 jugadores que se van definitivamente en la primera ronda. El señor Melvin Gordon amenazando con la jugada de Le'Veon Bell el año pasado. A ver, Mauricio, primero tú, ¿qué tanto riesgo ves que Melvin Gordon no juegue los primeros partidos o la temporada completa en la temporada que viene? En esta temporada, pues. Yo realmente, lo de Melvin Gordon lo veo como primera amenaza. Lo asimilo más a lo que hizo Le'Veon Bell en 2017 y no tanto a lo que sucedió en 2018. Hay que recordar que Le'Veon Bell en 2017 no se presenta al training camp, no juega pretemporada, llega una semana o 2, me parece, antes de semana 1, y después agarra un ritmo impresionante. Creo que Melvin Gordon, o la situación de Melvin Gordon va a ser similar. Ahorita conlleva riesgo seleccionarlo a mediados de primera ronda, obviamente. Quizá pudieras aminorar el riesgo si vas por Austin Ekeler, quizá ronda 8, ronda 9, o un poco más tarde por Justin Jackson. Yo lo bajé un poco en rankings, lo puse abajo de James Conner, no recuerdo si abajo también de Joe Mixon, pero creo que el valor ahorita de Melvin Gordon, por esta incertidumbre, si mi draft fuera ahorita, yo sí lo elegiría a finales de primera ronda sin problema alguno. ¿Tú, Chato? Creo que exactamente como Mau, o sea, con la incertidumbre, si fuera el draft ahorita, tendrías que correr el riesgo, o yo correría el riesgo, conforme avancen las semanas y nos acerquemos más a donde empieza a hacer más ruido. Siento que va a llegar una situación tipo lo que fue probablemente hace 2 años lo de Ezequiel, por otras razones, por la suspensión que se podía venir, y que
conforme se fue acercando la temporada fue cayendo más y más, hasta el grado en que en algunos drafts ya se estaba yendo a mediados de segunda ronda. No sé todavía cómo leer el tema en particular de Melvin, pero sí creo que podría prolongarse a un tema en el que no juega esta temporada con los Chargers. ¿Tú sí temes eso, que no juegue esta temporada con los Chargers? Pues es que el precedente del Le'Veon del año pasado puede quiero ver cómo funciona para eso. Los jugadores. Espero que no sea que no sea un trendsetter, pero podría serlo. Ok, ahora vuelvo contigo, Mau. Vamos a suponer, y si aplicamos la misma de Le'Veon Bell, del 15 de agosto en adelante, y por eso es parte que estamos haciendo el evento en el Alboa, pero del 15 de agosto en adelante es que va a empezar la temporada fuerte de drafting en las diferentes ligas, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos el 22 de agosto, ¿no? Y, no sé, una semana antes de empezar la NFL y Melvin Gordon no se presenta. Y ahí te toca tu draft. ¿Dónde sería en qué posición lo agarrarías? ¿O no lo agarrarías? Que eso sea problema de otro. Yo seguiría asimilándolo a Le'Veon Bell 2017. Quizá finales de segunda ronda. Porque es obvio que si llegamos a esas instancias de finales, tercera semana de agosto y Melvin Gordon, o el tema de Melvin Gordon sigue tan incierto, sin presentarse, sin dar signos de querer regresar, entonces sí, obviamente va a empezar a bajar, el riesgo se hace mayor. Pero yo lo que digo, a ver, Melvin Gordon, ok, quiere un nuevo contrato, es entendible. En el 2019 va a ser uno de los 11, el 11avo corredor mejor pagado en la liga. O sea, no es como que si estuviera ganando lo que ganaba David Johnson en su contrato de novato al ser seleccionado en tercera o cuarta ronda. Melvin Gordon tiene contrato de corredor de primera ronda y está ganando como tal. Tampoco tiene mucho de qué quejarse. Voy de acuerdo. Yo creo que como lo que dice él en su tweet o las noticias, no me acuerdo dónde lo leí, pero que él dice que pues tiene 26 años, que está en su prime, que tuvo la temporada que tuvo la semana pasada y que quiere mucho a los Chargers y que está con el equipo, pero que él tiene que velar por él y tiene que asegurar su futuro, ¿no? Lo mejor que puede. Te escucho. Porque pasa con los corredores. Este va a ser el último, es decir, es la única oportunidad que va a tener Melvin Gordon de cobrar en grande. Porque el que sigue, si firma a los 26 años un contrato de 4 o 5 años, el que siga a los 30, 31 años, no va a ser por el mismo dinero. Es la única oportunidad que tiene Melvin Gordon de cobrar en grande. Y ¿sabes qué? También los Chargers son bastante tacaños pagándole a sus running backs. Fíjate cómo, pues, o sea, Melvin Gordon llegó a los Chargers precisamente cuando se deshicieron de Ryan Matthews. O sea, draftearon a Melvin Gordon para deshacerse de Ryan Matthews. Y Ryan Matthews llegó a sustituir, ahí hay un salto un poquito más grande que fue a la Damian, ¿no? Pero los Chargers, además, yo creo que tienen gastos en otras posiciones del roster que probablemente no estén como para estarle pagando los millones que quiere Melvin Gordon. Y ahí, lo que pasa es que aquí yo lo veo de dos ópticas. Una, los Chargers saben que tienen oportunidad de hacer cosas importantes. Los Chargers hoy por hoy es un equipo que si la defensa le funciona bien y Philip Rivers está... O sea, si todo engrana bien, puede ser un contendiente al Super Bowl. No creo que sea el que llegue al Super Bowl, pero puede ser un contendiente sin problema, ¿no? Entonces, Melvin Gordon es una pieza importante para eso. Yo creo que Melvin Gordon también se aprovecha de eso para decir, bueno, ustedes quieren llegar al Super Bowl sin mí, aunque el corredor es la posición más sustituible dentro de un equipo en la NFL, no comparemos a Melvin Gordon con el resto de los corredores que tiene Los Ángeles Chargers. Y la otra es justo eso que acabo de decir. O sea, el tema de que los Chargers se hayan ido a Los Ángeles le ha implicado un problema financiero. ¿Por qué? Porque no llenan los estadios en Los Ángeles. San Diego era una franquicia económicamente más saludable los Chargers eran una franquicia económicamente más saludable en San Diego de lo que es ahora en Los Ángeles. Entonces, ese tema de tacaños va también con un tema de que no es los Cowboys, no es los Patriots, que son franquicias súper saludables a nivel... Sí, pero de cualquier manera ese dinero lo tienen. O sea, la disponibilidad del dinero es la misma para todos los equipos. O sea, están en paridad de circunstancias. Independientemente de cuántos está... O sea, no es la NFL de 1970, ¿no?
Yo creo que Melvin Gordon juega, no le demos tantas vueltas, creo que jugará este año, quizá el próximo sí se anime a parar en su quinto año, porque además los Chargers tienen la opción de ejercer su quinto año como contrato de jugador de primera ronda, perdón. Es correcto. Y la otra noticia que no le quiero dar mucha importancia porque ahorita son nada más chismes, pero que Zeke Elliott también está buscando modificar su contrato. Yo, y aquí rápidamente pienso que está difícil porque ahorita están enfocados con el señor Amari Cooper y con Dak Prescott. Ya a los tres se le complica la cuestión a los Cowboys, pero nada más sigan las noticias. Zeke Elliott puede ser que también se ponga su moño en esta pretemporada, ¿no? Tampoco creo, perdón, que me entrometa, tampoco creo que Ezequiel Elliott vaya a ser holdout porque necesita presentarse antes de mediados de agosto para que este año le cuente en como año jugado para poder ser agente libre el próximo año, exactamente. Creo que es el 5 de agosto, Mau. ¿Cuánto día? El 5 de agosto. O sea, en 2 semanas. La primera semana, sí. Sí, primera semana de agosto. Y además, a nivel personal, creo que tampoco puede estar poniéndose muy cómico porque la vio cerquita, ¿no? Entonces, no es un jugador que debería de enseñar un poco de bajar un poquito la cabeza y dedicarse a jugar fútbol. Pero bueno, esas son las opiniones de cada uno. Y que por ahí todavía no se acaba tampoco la novela del cadenero. Exacto. Sí, con todos los incidentes que trae. Y no hay que olvidar que Ezequiel lo tiene contrato firmado con Dallas hasta el 2020. O sea, y va a ser uno de los mejores pagados este año también. O sea, no sé qué pretenden los corredores, creo que tienen que darse cuenta de qué posición decidieron jugar o para la cual son buenos y cómo está el mercado para ellos en este momento en la NFL. Así de sencillo. Pues sí, yo creo que vieron a Le'Veon Bell y dijeron quiero seguir ese camino. No creo que a todos les salga igual. Bueno, vámonos entonces, ahora sí, con la materia importante del podcast. En este podcast vamos a hablar de jugadores que consideramos que van a tener una regresión negativa y una regresión positiva. Y cuando hablamos de regresión, tanto negativa como positiva, es que el jugador vuelva un poco más al estándar a que ha venido desempeñando o a las métricas tradicionales de un jugador en su posición. Cuando hablamos sobre todo en regresión positiva, no quiere decir que el jugador vaya a progresar, que puede ser que la regresión positiva implique algo de progreso, pero normalmente cuando vamos a hablar de un jugador con regresión positiva, es un jugador que en algún departamento estadístico de la temporada pasada pues no estuvo o estuvo bajo par de lo que debería estar. Porque quiero que eso quede muy claro, no son jugadores que creo que van a pegar un brinco cuántico, como hablamos en el podcast pasado de Marquez Valdes-Scantling. Ese jugador debe tener una progresión, no una regresión positiva. No sé si ustedes quieren agregar algo aquí que me esté saltando, pero yo creo que eso resume básicamente lo que queremos decir. Mejor explicado, imposible. Listo. Así de sencillo. Bueno, entonces vamos, como siempre, ¿no? Empecemos con las malas noticias. Mau, échame el primer jugador que tú crees que va a tener una... Perfecto. Una que todos los fanáticos de los Chiefs se vengan en contra de mí, por favor. Es momento de sacar su odio contra Mauricio Gutiérrez, porque Patrick Mahomes va a tener una regresión negativa y probablemente una regresión bastante sustancial. Los números del año pasado de Patrick Mahomes fueron históricos, irracionales, de locura. 5,000 yardas, 50 touchdowns. No va a pasar nuevamente. Lanzó un touchdown en el 8.6% de sus intentos de pase y todos los quarterbacks que han lanzado al menos un touchdown en el 7.0% de intentos tuvieron una disminución al año siguiente de 2.4%. También su promedio de yardas por pase completo de 13.3 va a disminuir. También su promedio de yardas por pase intentado de 8.8 creo que va a disminuir. Y no me vengan porque, es que estás tomando en cuenta que quizá Tyreek Hill va a ser suspendido. No. Incluso con Tyreek Hill en semana 1, Patrick Mahomes no va a tener los números ni la eficiencia y eficacia que tuvo en 2018. De acuerdo contigo, Mau, y sabes que también va a disminuir va a aumentar la cantidad de yardas que tiene que lanzar para completar un touchdown. Sí, claro. El promedio en los top 32 quarterbacks de la liga, el año pasado fue 162 yardas para tener un touchdown.
Patrick Mahomes estaba lanzando un touchdown cada 101 yardas. O sea, increíble. Es increíble. A veces no alcanzamos a dimensionar la temporada que tuvo Patrick Mahomes. De verdad es que fue algo impresionante y que probablemente no lo volvamos a ver. Es decir, tuvo números parecidos a los de Peyton Manning en aquella histórica temporada con los Broncos. Y eso es lo que iba justamente. Peyton Manning, Aaron Rodgers, estos superestrellas no tienen esos números más. El porcentaje de touchdown es de 6.1, el de Aaron Rodgers, que se puede considerar un quarterback elite. Y eso, y lo único que yo quiero agregar, estoy totalmente de acuerdo también, es, eso no quiere decir que Mahomes no lo consideremos como el mejor quarterback o top 3 quarterback para la temporada que viene dentro de los rankings, ojo. Nada más que su eficiencia es estúpida, por no decir otra cosa. O sea, es algo que no se debería de volver a ver. Y si es así, entonces definitivamente estamos en otra NFL. Sí, bueno, si hoy me dices Patrick Mahomes va a volver a lanzar lo que lanzó el año pasado, yo lo elijo en segunda ronda, quitándome mi estigma de esperarme por quarterbacks, pero sé que no va a suceder. Y si sí, como dices, entonces, pues este señor va a revolucionar la posición de manera en la que ninguno lo ha hecho. Que no creo que lo vaya a hacer, pero bueno. No, yo creo hoy por hoy que todavía que el mismo Andrew Luck, el mismo Aaron Rodgers son quarterbacks que tienen que tienen el Hall de la Fama ganado antes que Patrick Mahomes. Para mí eso, para que Patrick Mahomes sea un Hall of Famer, que son los números que expuso en su primera temporada, falta mucho. Chato, ¿tú a quién tienes como tu número 1 de quarterback en rankings? ¿A Mahomes? Mira, me lo he estado tratando de debatir en los últimos días sobre todo, y increíblemente tengo a 3 entre los que estoy, bueno, a 4, no, evidentemente a Mahomes, a Locke, a Rodgers y a Deshaun Watson. Pero creo que Deshaun Watson me está gustando. Digo, evidentemente no va a ser para mí, pero creo que Deshaun Watson lo tengo ahí en el 1 por el momento. ¿Y tú, Adrián, tú tienes a Mahomes como número 1? No, Aaron Rodgers. ¿No? Aaron Rodgers. O Andrew Luck. Yo sí tengo a Mahomes número 1, muy cercano a Deshaun Watson, pero muy de cerca. A mí me gusta mucho, digo, y también porque les tengo un especial cariño, pero yo creo que Andrew Luck esta temporada, o sea, Andrew Luck a nivel de cariño lo drafteo antes que Aaron Rodgers. Creo que Aaron Rodgers viene con una sed de venganza y para mí proyecta para ser el mejor quarterback de la liga. Pero si no es Aaron Rodgers, para mí es Andrew Luck. Ojalá y llegue al Super Bowl este año. Yo creo que Indianapolis está con todos los astros alineados para hacer cosas muy grandes. Y obviamente Andrew Luck está en la cabeza de eso. Bueno, vámonos con el siguiente. Chato, háblame entonces, ¿cuál es tu primera propuesta de una regresión negativa? Mi primera propuesta de regresión negativa. Mira, quería platicarles de otra cosa primero. Pero bueno, a ver, para hablar de la regresión negativa, me gustaría tocar el punto de running back. Ahorita regresamos al punto, porque como ya nos habíamos quedado un poquito con quarterbacks, les quería comentar algo. Pero en cuestiones de running backs, yo creo que hay un caso súper claro, que fue un punto que se salió de todas las conversaciones la temporada pasada, que fue James Conner. James Conner tuvo una cantidad, sobre todo de touchdowns, impresionante, ¿no? Que no correspondió con el volumen y con la cantidad de yardas que corrió el año pasado. Tuvo, nada más para que se den una idea, tuvo 12 touchdowns la temporada pasada corriendo, cuando el porcentaje, o sea, si hubiera estado en un porcentaje normal contra los top 25 running backs de la temporada pasada, debe haber tenido entre 6 o 7 touchdowns nada más. Creo que su participación en la ofensiva, y esto tomándolo un poco como de la forma en la que tendrá que regresar a su estado natural, también su participación en la ofensiva puede estar un poquito comprometida por la presencia de Jalen Samuels, por la partida de Antonio Brown, por muchos factores, ¿no? Y siento que sobre todo es el stat menos
replicable de lo que tuvo en su participación el año pasado son los touchdowns. No sé ustedes qué tanto sientan una amenaza por parte de Jalen Samuels o de los cambios en la ofensiva de Pittsburgh como para ver a James Conner regresando a un estatus un poquito más normal. Creo que definitivamente va a tener una regresión en el tema de los touchdowns, pero no creo que esté en riesgo su puesto, y no tanto por los otros corredores o por la misma virtudes de James Conner, sino por Mike Tomlin y por lo histórico que ha sido en Pittsburgh. Mike Tomlin es un entrenador con un caballito de batalla que necesita ciertas características, que esas sí las cumple James Conner. Probablemente definitivamente a nivel de talento no es igual que Le'Veon Bell, pero esa línea ofensiva de Pittsburgh le ayuda. Incluso me acuerdo la temporada pasada que sacaban comparativos entre las métricas de Bell contra las estadísticas de Le'Veon Bell contra las de James Conner, y la verdad no era la gran cosa, o sea, no había mucha diferencia. Por eso creo que Le'Veon Bell, y lo hablamos en el podcast pasado, puede ser un riesgo, ¿no? Nunca hemos visto a Le'Veon Bell sin esa línea ofensiva. Vimos a James Conner con esa línea ofensiva. Yo creo que sí está asegurado su rol en Pittsburgh. Definitivamente va a tener una regresión, pero no creo que le afecte tanto como para salirse de un running back de un 8 a un 12. O sea, yo sí creo que está en los rumbos del RB1, sobre todo por su capacidad de atrapar pases. Si fuera un corredor unidimensional, ahí sí te doy la palabra, pero James Conner es una persona que puede atrapar pases, y Pittsburgh dejó 240 y tantos targets al aire. Entonces, lo que le quita a James Conner, o sea, por la parte ¿tú crees touchdown, que el rol sí lo tiene definido ahí? Sí. O sea, ¿tú crees que sí es que cubre completamente el vacío que dejó Le'Veon Bell? A ver, de una forma diferente. Creo que Pittsburgh, lo que sí es una realidad es que Pittsburgh nunca había tenido un cambio tan drástico como el que tiene esta temporada. Y eso es una incógnita, y eso es un riesgo implícito, porque nunca habíamos visto un Pittsburgh sin Antonio Brown y sin Le'Veon Bell de forma definitiva. Entonces, pero a su vez creo que con las armas que tiene, con Juju Smith-Schuster y James Conner y Vance McDonald, a mí Vance McDonald es un tight end que me gusta bastante, creo que tiene la capacidad James Conner para poder dar esos números. Que hay una regresión a nivel de touchdown, te la compro. Que James Conner tuvo una temporada espectacular, también no creo que la vuelva a tener, pero creo que es un running back seguro para agarrarlo en las primeras rondas. Ese okay. No le veo riesgo a su posición. No. Y creo que hay que entender que son dos cosas diferentes, ¿no? Independientemente del riesgo que vaya a tener o que podría tener en su chamba, sí, su desempeño del año pasado estuvo fuera de la realidad. O sea, si tú comparas a running backs que tuvieron los mismos carries o números similares en carries que James Conner, o sea, te encuentras a Lamar Miller, a Sonny Michel, a Marlon Mack, y la mayoría de ellos no llegó ni siquiera a 10 touchdowns, ¿no? Entonces, el único que está con el mismo número de carries que James Conner, que tiene 12 touchdowns, fue Derrick Henry, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero yo siento que el volumen que tuvo de touchdowns el año pasado James Conner va a disminuir un poco, va a regresar de forma negativa. Definitivamente, pero ahí es donde yo confío en Pittsburgh, su línea ofensiva y Mike Tomlin, porque acuérdate de D'Angelo Williams, un fósil que se convirtió en superestrella cuando se lesionó Le'Veon Bell. Y no quiero decir que D'Angelo Williams haya sido malo, pero es a eso es a lo que yo me refiero con el corredor de Pittsburgh, que es un poquito parecido a lo que hablamos en el podcast pasado de Damian Williams. No sé si me explico, pero es eso, es Mike Tomlin, su historia con los running backs y la línea ofensiva de Pittsburgh, punto. Sí, de acuerdo. Yo estoy más del lado de Adrián. Creo que James Conner me gusta para finales de primera ronda. Sí creo que sus touchdowns va a volver a un poco a la realidad, pero también lo que me da más certeza en cuanto a James Conner es que el 9 de los 12 touchdowns que tuvo por tierra fueron dentro de la línea de gol, o sea, dentro de las 5 yardas pegadas a línea de gol. Entonces, creo que a pesar de que podemos esperar una regresión general de la ofensiva de Steelers, y eso implicaría menos acarreos en línea de gol,
lo que supondría también menos touchdowns. También hay que recordar que James Conner jugó solo 13 juegos y no una temporada completa, y creo que su rol en el ataque aéreo también va a ser mucho mayor. Yo sí veo a James Conner como algo seguro. Quizá no llegará a los touchdowns de doble dígito, quizá 12 serán muchos, pero yo 10 o 9 sí le apostaría, por tierra, ¿eh? Sí, sí lo veo. Y sobre todo, James Conner el año pasado tuvo más touchdowns que Le'Veon Bell en cualquier temporada de su carrera. Le'Veon Bell nunca llegó a esa cantidad de touchdowns, tuvo 12 corriendo James Conner y 1 recibiendo. Y entonces, es exactamente a lo que voy. Y ojo, yo también creo que James Conner está ahí a final de primera ronda como una super oferta. Pero yo lo que siento, y bien lo mencionas, Mau, jugó 13 partidos y en esos 13 partidos anotó 13 touchdowns en total. Entonces, si lo tratáramos de extrapolar una temporada completa, los 16 partidos, estaríamos hablando que para no tener una regresión negativa, tendría que hacer 16 touchdowns. Tendría que ser 16 touchdowns. Claro, sí, ¿no? Luce poco probable, claro. Luce poco probable, pero bueno, veámoslo. O sea, yo sí creo que estará rondando otra vez, pensando que jugara la temporada completa, los 12 touchdowns, pero ahora sí en la temporada completa, ¿no? Sí, voy de acuerdo. Bueno, y mi propuesta es otro corredor que el año pasado fue, yo creo, si no el mejor valor en el draft, de los mejores valores, y se llama James White. Además era la única opción clara, que todavía va a seguir siendo la única opción clara en ese backfield de New England, que todos los años es un dolor de cabeza, ¿no? Pero lo de James White el año pasado fue una estupidez y por eso terminó como terminó. Este señor, a ver, del 2015 al 2017 es una historia y el año pasado es otra. Por ejemplo, del 2015 al 2017, 70 targets. El año pasado, 123 targets. 463 yardas de promedio. El año pasado, 751 yardas de promedio. Los años anteriores, 4 touchdowns por temporada en promedio. El año pasado, 7. Y así nos podemos seguir. 34.6 acarreos promedio. Y el año pasado, 94. Entonces, James White está para mí cantadito para tener una regresión negativa. A ir con sus números normales, que no son malos, pero que es típico de un running back 3, con un techo alto. Obviamente en ligas PPR y half PPR, en ligas estándar no es... Bueno, imagínense lo fuera de cuadro que estaba James White el año pasado, que hasta en ligas estándar fue un corredor con valor, ¿no? Que nunca en la vida había pasado eso, ¿no? Es más, del 2015 al 2017, hablando de touchdowns, que sé que es la estadística un poquito de las más difíciles de poder proyectar, pero en total... del 2015 al 17 tuvo 2 touchdowns. El año pasado 5 por tierra, ¿no? Más los que tuvo por aire. Entonces, y obviamente en el fantasy el volumen es el rey, más que cualquier otra cosa. Y para los que nos están escuchando nuevos y están nuevos en este tema del fantasy, el secreto del fantasy es buscar volumen, oportunidades, más que talento, más que si el equipo es bueno o que el equipo es malo. Y ahí es donde yo creo que James White lo aprovechó bien. O sea, lo que sí es un jugador efectivo y siempre ha sido un jugador efectivo. Pero del 2015 al 2017, el señor tenía 86.6 toques. Eso quiere decir acarreos y pases por en la temporada. El año pasado fue 181, o sea, 100 toques más del año pasado. Yo no creo que James White vuelva a tener esa misma temporada. No estoy diciendo que su ADP esté fuera de lugar, pero sí está puesto para una regresión negativa. O sea, no hay forma de que él pueda mantener esos números, y sobre todo con Sonny Michel, Rex Burkhead, no hay como él siga. O sea, el año pasado estuvo Sonny Michel lesionado por un rato, Rex Burkhead también, o sea, fue mucho también por necesidad. Este año con el backfield saludable, James White no repite esos números ni de casualidad. No sé qué opinan ustedes. A lo mejor sería bueno hacer el ejercicio, lo que mencionas ahorita, que está bien el ADP, ¿no? El ADP, como que running back se está yendo ahorita en Fantasy Calculator. Yo me imagino que está ahí en el borderline de running back 2 a 3. Es el running back 27, en la 509, en la quinta ronda. James White está yéndose antes
A ver, James White se está yendo antes que Tariq Cohen, que Darius Guice, que Lamar Miller, que Tevin Coleman, que Darrell Henderson, que Rashad Penny, que Latavius Murray, que Miles Sanders. Y antes de James White, o sea, en esa zona, está Sonny Michel, está Kenyon Drake, Chris Carson y Philip Lindsay. Esa es la parte también donde los running backs empiezan a hacerse grises y raros y feos y ningún pick ya seguro, güey. Y ya empiezas, ¿no? Ya te empiezas a aferrar la vida cada vez que agarras uno de esos running backs. Y más adelante vamos a tener una pregunta que chances tiene que ver con esto, pero por eso es importante agarrar running backs en las primeras rondas, porque después, puta, James White como se tu pone running back turbio el 2, asunto. James White como tu running back 2 sí me suda. Sí me da miedito. Sí, totalmente. Yo coincido en que va a tener una regresión, sobre todo en el departamento de touchdowns y en las yardas que tuvo por tierra. No hay que olvidar que también New England seleccionó a Damian Harris por si Sonny Michel no pudiera tener una buena temporada y sigue con el tema de sus lesiones. Así que yo veo poca participación de James White por tierra, seguirá la participación por aire, pero no creo que vaya a tener cercano los números que tuvo en 2018, ni por la salida de Rob Gronkowski. 70 targets, o sea, ¿qué te gusta? ¿90 targets? No, ¿Y me parecen muchos, O sea, digo, y con todo que Tom Brady va a ser un administrador de juego y James White va a ser una válvula de escape bastante frecuente, ponte que, o sea, 90 targets se me hace una locura y el año pasado fueron 123, o sea, sí. Hay que proceder con precaución y nunca olvidar que es un corredor de New England que tantito peor, ¿no? A mí 90 no se me hacen descabellados, pero no. su rol en el juego, o sea, corriendo, creo que sí está un poco más limitado. Y quién sabe en qué situaciones de juego se vaya a ver involucrado New England el año que entra, ¿no? Bueno, en esta temporada. Pero digo, a lo que iba con lo que te preguntaba del ADP es que creo que sigue siendo una opción interesante, evidentemente con esta regresión que tú mencionas que debería tener en cuanto al volumen que tuvo el año pasado, pero creo que yo lo consideraría tal vez el último running back 2 en una liga de 12 equipos. O sea, yo en mis rankings lo tengo en el número 25. Entonces yo sí lo tengo justo ahí en la vuelta de running back 2 a running back 3. Entonces creo que esté ahorita con ADP de 27 está donde tiene que estar. O sea, ¿tú prefieres, por ejemplo, Chato, James White o Rashad Penny? James White, yo prefiero a James White. ¿Tú, Mauricio? Rashad Penny. James White, Chato o Tevin Coleman. James White. ¿Tú, Mauricio? James White, también. Listo. Pues bueno, aquí como no es Draft Snake, ¿no? Aquí como no son propuestas Snake, Mauricio proponga su siguiente caballo que tendrá regresión negativa, por favor. Pues ahorita que estabas hablando de los Colts, pues tengo candidateado a un jugador de ellos, a Eric Ebron, el tight end, otro jugador que tuvo una temporada impresionante, histórica, 14 touchdowns, fue líder entre los tight ends en anotaciones, y solo para ponerlo en perspectiva, solo 6 tight ends en la historia de la NFL han anotado más de 13 touchdowns en una temporada. Recuerden al Eric Ebron de Detroit, compárenlo con el Eric Ebron de los Colts, pónganlo en una licuadora y el resultado es el Eric Ebron que vamos a tener en 2019. Promedió un touchdown por cada 5.1 recepciones y ese es casi el doble de veces, o sea, fue doblemente eficiente que el promedio de los tight ends en 2018. Y creo que la temporada pasada se vio beneficiado por algunas ausencias de T.Y. Hilton. Hubo juegos incluso que T.Y. Hilton no estuvo jugando al 100% y estaba en el terreno de juego para hacer ahí como un decoy. Y luego Jack Doyle, que también se pierde muchísimos juegos. Incluso cuando Jack Doyle estuvo sano, fue el titular, sobrepasando en snaps por muchos a Eric Ebron. Y ahora eso, o sea, T.Y. Hilton sano, Jack Doyle sano, agrégale la presencia de Devin Funchess en agencia libre, que Funchess es un tight end, o sea, es un receptor corpulento que puede ser un buen target en zona roja para Andrew Luck, y la llegada vía draft de Paris Campbell. Creo que la temporada de Eric Ebron
va a ser muy diferente a lo que vimos el año pasado. Yo en lo personal lo estoy evitando, casi incluso si lo veo en 10ª ronda, no lo quiero, preferiría a Vance McDonald, y no sé si incluso hasta Delanie Walker con todo el tema de la lesión. Es decir, yo de verdad lo tengo cruzado, no quiero tener a Eric Ebron en mi equipo este año, para nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Eric Ebron fue un espejismo lo que pasó. Creo que para él se le unieron todos los astros. Y sí, no tiene que regresar a su hábitat normal. Creo que definitivamente Andrew Luck es mejor que Matthew Stafford, pero tiene muchísima competencia en Indianapolis. Entonces, para mí Eric Ebron es una trampa. Y también creo, Adrián, que los Colts tendrán ventaja en la gran mayoría de sus juegos. Lo que hablamos de que son muy favoritos para poder llegar al Super Bowl, y eso entonces hace que vengan con ventaja en cada uno de sus juegos. Seguramente utilizarán en una proporción mayor a Marlon Mack, quizá acrecentará sus acarreos en zona roja, limitarán un poco los lanzamientos de Andrew Luck. Yo sí tengo mucho cuidado con Eric Ebron. Y hablando de favoritos de los Colts, el otro día me metí a ver, no me acuerdo qué casa de apuestas, lo que pagaban los Colts para ganar el Super Bowl, y no estaría mal meterle unos $300, ¿eh? No, 20. Para 20 nada. Está pagando, creo. Impresionante. Chato, ¿tú tienes algún comentario de Eric Ebron o quieres proponer a tu siguiente víctima? Tengo el comentario, o sea, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que sobre todo eso es insostenible, el volumen el porcentaje de recepciones de touchdown que tuvo. Como dice, una de cada 5 es algo que, o sea, inverosímil. Es algo que nunca se ha visto, ¿no? Y que se repita en años consecutivos, además, sería prácticamente impensable. Yo sí siento que sobre cualquier otra cosa, que su participación en la ofensiva contra Jack Doyle se vio desde el final del año de la temporada pasada, ¿no? O sea, una vez que Jack Doyle regresó, estaba en más del 75% de las jugadas de ofensivas de los Colts. Entonces, Eric Ebron a mí también me parece una trampa, y más porque está en una zona digamos que el tier 2 de los tight ends, ¿no? Y además no hay nadie que despegue claramente. Hay opciones interesantes como Hunter Henry, David Njoku, el mismo Jared Cook ahora con los Saints. O sea, creo que hay muchas otras opciones. El mismo Delaney, Trey Burton, que a mí ahorita no me ha encantado cómo se ha desarrollado con Chicago, pero Eric Ebron está demasiado alto en esas posiciones de draft, y pues yo también trataría de evitarlo a toda costa. Va. Póngase entonces, ¿quién es su caballo, Chato? ¿Quién me gusta de los tight ends de ese sector? No, ¿quién es tu caballo de que va a tener una regresión negativa? No. Es que lo escucho porque te va a dar gusto para hablarlo. No, pues es algo, mira, o sea, yo creo que es algo también muy, muy evidente, que se vio todo el año pasado y repercutió también en su equipo en general, ¿no? Pero es Russell Wilson. Russell Wilson, que en conjunto con Tyler Lockett deberían tener una regresión negativa el año entrante. ¿Por qué? Porque obviamente también porque el volumen, sobre todo, casi siempre que hablemos de regresiones negativas es porque los datos que están ahí están sobre todo fuera de proporción contra el resto de la liga en cuestiones de touchdown, ¿de acuerdo? Entonces, Russell Wilson, que históricamente ha tenido, me parece que 5.2% de touchdowns a lo largo de su carrera, el año pasado tuvo 8.2% de touchdowns contra pases lanzados. Entonces, el promedio de la liga de los primeros 33 quarterbacks fue 4.9. Siento que eso de manera inevitable tiene que regresar a tierra. El hecho de que haya tenido 35 touchdowns el año pasado también me parece completamente irrepetible este año. No sé, y esto, o sea, tiene poco que ver con que yo sea fan de los Niners o no, pero eso tiene que alinearse de manera natural. ¿Tú cómo lo ves? Vamos, ¿cómo lo ves? El amigo Russell Wilson. 35 pudieran ser altos, un número alto. Ha sido la mayor cantidad de pases de touchdowns que ha lanzado en su carrera.
Y creo que en ese sector sí vamos a ver una disminución, pero creo que lo puede compensar con algunos touchdowns por tierra, que el año pasado no tuvo ninguno. Fue, creo que la primera temporada en que no consiguió ningún touchdown por la vía terrestre. La salida de Doug Baldwin obviamente afecta. Tyler Lockett también pudiera tener una disminución en touchdowns. Fue un número impresionante el que tuvo el año pasado, pero creo que lo va a compensar en cuanto a fantasy por yardas, porque el volumen va a estar ahí. A mí me gusta Russell Wilson, pero sí veo esa regresión y esa posibilidad de que esté más cercano a los 30 touchdowns por pase que algo cercano a los 35 o superior, ¿no? A mí Russell Wilson se me hace un quarterback con mucho riesgo, aunque tiene mucho pedigrí. Eso es lo que puedo decir. Hay otras opciones más seguras. Aunque puede ser barato, a mí el tema es que Seattle el año pasado, su porcentaje de lanzamientos contra corrida es una locura. O sea, el equipo corrió más de lo que lanzó, cuando normalmente debería ser al revés. Y no creo que cambie mucho Seattle en ese aspecto, porque le funcionó y han sido claros en que ese es su estilo de juego. Y ahí sí es donde estoy de acuerdo contigo. Lo que no pasó el año pasado es que Russell Wilson corriera tanto. Y yo no sé, y ahí sí no estoy tan seguro si él va a correr igual este año. Yo por eso creo que Rashad Penny ahí sí es uno de los caballitos negros que pueden ser muy interesantes. Sí. Por el tema de decir, a mí Russell Wilson no me da tanta confianza. No sé, déjame, ya te digo cuál es el ADP de Russell Wilson. Pero... Aquí justo lo estoy checando, te iba a comentar, está yéndose 8.09 como el quarterback 10 en estos momentos. Su ADP ha ido en picada, estaba a principios de séptima ronda y hoy ya lo encontramos a finales de octava. Sí, yo no sé si incluso ahí con lo que tienes al lado, o sea, con lo que tiene Russell Wilson al lado, me gustaría Russell Wilson. La verdad sí creo que presenta riesgo. ¿Más riesgo que Carson Wentz? Sí, para mí Carson ¿Más Wentz, riesgo que Cam Newton? Fíjate que si Cam Newton, la verdad, si estoy drafteando tarde o sea, si el draft ya me dio oportunidad de ver a Cam Newton jugando con su hombro, bien, sí, cómo no. Ok. Sí, ¿Tú, Chato, también prefieres a Cam Newton y a Carson Wentz que a Russell Wilson? Mira, ¿cómo está el ADP ahorita de Cam Newton y de Wentz? Está uno detrás de otro. Carson Wentz 8.04 como el quarterback 9, Russell Wilson 8.09 quarterback 10, Cam Newton 9.01 quarterback 11. Sí me la juego más con Carson Wentz. Con Cam Newton, no, fíjate que no lo tengo mucho. Mira, si tuviera que escoger uno de esos tres ahorita con mi pick, me llevaba Carson Wentz. Es precisamente la zona donde a mí no me gusta seleccionar quarterback. Sí, porque creo que ya dejaste pasar los premium y estás todavía hay muchos otros similares que te van a costar 2, 3 o hasta 4 rondas menos conseguirlos. Sí, son el rango de quarterbacks que dices, ok, lo conseguí en esta ronda, te sientes como obligado, ¿no? De cierta manera, a utilizarlo cada semana, en muchas ocasiones por nombre, pero que dices, híjole, a lo mejor el matchup no es el ideal y te la piensas en colocarlo cada semana. No sé, yo no opino igual, porque esos 3 nombres en particular ya han tenido una historia y una referencia. Claro. O sea, sí hay cierta garantía. Pero han tenido, bueno, yo creo que más garantía Russell Wilson, para mí, desde mi punto de vista, porque tanto Carson Wentz como Cam Newton han tenido más altibajos. Pero bueno, el punto, a mí denme a Kyler Murray y acabemos con la discusión. Pero Kyler Murray está antes, ojo. Por eso, en séptima ronda ya. Es más, yo creo que en algunos drafts me voy a volver loco y voy a ir por Kyler Murray muy pronto. Quiero tenerlo en alguna liga y sé que voy a tener que ir por él en a lo mejor sexta ronda, no me importa. Quiero tener a Kyler Murray mínimo en una liga este año. Por lo divertido que es. Chance te lo llevas, chance te lo llevas en 2 semanas. Fíjate que yo a Kyler Murray lo he visto. Y menos en Dynasty. Lo he visto rankeado desde el 5 hasta el 28 como quarterback. A Kyler Murray sí, el rango es enorme. Es amplísimo. Sí. Entonces, o sea, la cantidad de outcomes... Hoy Evan Silva lo colocó, hoy sacó sus rankings por Tires en un podcast y creo que colocaba a Kyler Murray como quarterback 8 o 9. Y digo, no es cualquier analista.
Pero él también suele ser mucho más arriesgado en sus rankings que otros que suelen ser más conservadores. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en Kyler Murray y por eso voy a empezar con el positivo, con los que van a tener regresión positiva. Venga. Y si se está hablando que Kyler Murray va a ser la octava maravilla del mundo, que Kingsbury va a revolucionar la ofensiva en cuanto a snaps ofensivo y a velocidad de jugadas, pues para mí el wide receiver número 1 de Arizona debería de tener una regresión positiva, y además que entiendo que puede ser un viejito de 36 años, pero el señor es Salón de la Fama, y además hace 2 temporadas atrás todavía estaba poniendo números de 1000 y tantas yardas, y es el señor Larry Fitzgerald, que aparte de tener un lugar especial en mi corazón porque es uno de mis jugadores favoritos de la NFL, creo que todavía tiene gasolina en el tanque para demostrar en esta temporada. ¿Y qué me refiero con gasolina en el tanque? Yo no estoy diciendo que va a ser la temporada de Larry Fitzgerald de 2016 que corrió que atajó 1150 yardas, no. Pero sí creo que va a tener un mucho mejor desempeño o va a regresar un poquito más a la subida. Definitivamente la flecha de Larry Fitzgerald está apuntando hacia arriba en cuanto a sus estadísticas. Y creo que la que más tiene que regresar a la normalidad es el porcentaje de atajadas. Larry Fitzgerald de carrera es un wide receiver que ataja entre el 71 y el 73% de los pases lanzados hacia él. La temporada pasada, con la mierda que fue Arizona, pues bajó a 66 y cacho. Larry para mí ese es el punto donde tiene que estar. Y aquí es a donde yo voy con lo que se tiene que tener una visión un poquito más clara. Los targets para Larry Fitzgerald el año pasado fueron paupérrimos. Bajó un 30% los targets lanzados hacia él. Entonces, vamos a suponer que no va a tener, porque obviamente está Christian Kirk ahí, ya en su segundo año, es el wide receiver, y en Dynasty obviamente mucho más, pero a nivel de ADP se está yendo antes que Larry Fitzgerald, y yo creo que está bien. Christian Kirk tiene un techo mucho más alto de lo que puede tener Larry Fitzgerald, pero Larry Fitzgerald no debería estar lejos de los 100 targets. No debería estar muy lejos de ahí. Y si esos targets sube la producción ofensiva o el porcentaje de atajadas a un 70%, un 71%, que es lo acostumbrado que tiene Larry Fitzgerald, aunque no tenga ya la explosividad de jugar, Larry Fitzgerald para mí debería estar cerca de las 900 yardas, 890 yardas, por ahí debería estar. Y lo que sí es como relojito, el señor anota entre 6 y 7 touchdowns todas las temporadas. Esa para mí no debería ser un tema a dudar con Fitzgerald. Entonces, el ADP de Fitzgerald hoy por hoy es una locura. O sea, Larry Fitzgerald se está yendo como el wide receiver 38 en la 9ª ronda. Para mí Larry Fitzgerald puede estar en el 30, pues, en el 28, puede ser una ganga, en el 27, sin ningún problema. O sea, Larry Fitzgerald, si te corre 900 yardas, o sea, si te ataja 900 yardas, te anota 6 touchdowns, estamos hablando que está en el 30, en el 28, o sea, un wide receiver 3 alto, ¿no? No esperen una explosividad, no es un sleeper, no. Yo, lo que estoy diciendo es que Larry Fitzgerald debería tener una regresión positiva donde sus números deberían estar más cercanos a un wide receiver en 28, 30 por ahí, ¿no? O sea, el Larry Fitzgerald debería estar a la altura de un Allen Robinson, del mismo Sterling Shepard que puede prometer, y ese sí tiene mucho más techo. Pero eso es a lo hasta que voy del mismo otro que tienes en tus regresiones positivas, ¿no? También, el Robbie Anderson, correcto, que ese sería el siguiente. O sea, para mí, Larry Fitzgerald, si la ofensiva está diciendo que es, y yo creo que Kyler Murray va a ser un buen quarterback para Arizona, sobre todo por quién es el head coach, entonces Larry Fitzgerald se tiene que ver beneficiado de eso. No puede ser que David Johnson se esté yendo en el 5º pick de la primera ronda y Larry Fitzgerald se esté yendo en el primer pick de la 9ª ronda. Es que mira, lo que pongas ahorita en lugar de Steve Wilkes va a ser una mejoría en head coach. Bueno,
Eso parece, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de Steve Wilkes como si fuera el peor idiota que ha llamado las jugadas en el fútbol americano. No, ese se llama Jeff Fisher. Y ese es Jeff Fisher, claramente. Pero ¿qué nos dice que no vamos a estar diciendo lo mismo de Kingsbury en 3 años? No digo, no creo que sea el caso. No. Bueno, tampoco es un Adam Gase. Pero no es, bueno, o sea, Kingsbury tampoco es tan bueno, o sea, no ha tenido un récord así tampoco tan impresionante como head coach en college, ¿no? Y también va a ser novato como coach en la NFL, digo, también hay que mesurarnos en las expectativas, pero bueno, ya estamos trepados en el camión y en el barco de los Cardinals, ya bajarnos ahorita ya no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con Adrián que Larry Fitzgerald va a tener una mejor temporada. Lo que no estoy de acuerdo es en a quien lo puso como wide receiver 1. Para mí ese va a ser Christian Kirk. Y Christian Kirk puede tener una muy buena temporada y en estos momentos lo prefiero por sobre Larry Fitzgerald. Yo también, como dije antes. Yo drafteo antes a Christian Kirk que a Larry Fitzgerald. Claro que sí. Christian Kirk se está yendo 2 rondas antes y bien. Sí. Pero ¿cuántos picks antes lo tienes tú en tus rankings ahorita, Mau? ¿4, 5? Christian Kirk, ahorita te digo... 6. No, bastantes. ¿Dónde está? A Christian Kirk lo tengo como wide receiver 28 y aquí seguramente me van a crucificar y a lo mejor lo voy a subir eventualmente. A Larry Fitzgerald lo tengo como wide receiver 40. 40. Yo los tengo juntitos. Tengo a Kirk en 36 y a Fitzgerald en 37. Seguramente vas a establecer alguna distancia conforme avance la pretemporada, ¿no? Sin duda. Bueno, pero mientras Kingsbury no sea el otro Chip Kelly, porque ese sí me da miedo, ¿no? Que llegó con todo lo de college. No eches la sal de esa manera, Adrián, por favor. Es que la comparación es brutal, güey. Es Steve Spurrier, Chip Kelly, Cliff Kingsbury, o sea... ¿Por qué no lo comparamos con Sean McVay? Caramba, o sea, ¿por qué compararlo con Chip Kelly? O sea... Vamos a darle el beneficio de la duda. Y creo que cualquier cosa es mejor que Steve Wilkes. O sea, el año pasado la ofensiva de Arizona fue completamente inoperante, fue lamentable, fue patética. Entonces, todas las piezas que estén ahí, creo que deben, comparativamente al año pasado, deben tener una mejor actuación este año. Es correcto. Bueno, a ver, Mauricio, ¿y cuál es tu jugador que propones para tener una regresión positiva? Pues muchos no lo van a creer, porque ¿cómo es posible que uno de los jugadores top 3 de Fantasy Football pueda tener una regresión positiva? Pero sí, es posible, y me refiero a Zeke Elliott y con todas sus amenazas de holdout. El 2008 fue su peor temporada en cuanto a touchdowns por tierra. En su año de novato, en 2016, anotó 16. 2017 bajó su número a 7 en solo 10 juegos por aquello de la suspensión. Y en 2018 solo tuvo 6 touchdowns. El año pasado, 11 acarreos en línea de gol, que pudiéramos decir, bueno, pues no son tantos, pero si los comparamos con el 2017 y 2016, la diferencia no es abismal. En su año de novato tuvo 13, en 2017 12. Pero aquí el problema es que de esos 11 acarreos que tuvo en línea de gol, solo anotó 2 touchdowns. Convirtió solo el 18.18% de sus acarreos en línea de gol. Y en comparativa con otros corredores que terminaron en el top 5 el año pasado, tenemos a Gurley con un 50%, con 9 touchdowns en 18 acarreos. Alvin Kamara con un impresionante 61.53%. Saquon Barkley, 21.25%. Christian McCaffrey con 50%. De hecho, de entre los corredores que terminaron como top 12, Zeke fue el de peor porcentaje de touchdowns por acarreo en el 2018. Y seguramente ese número de touchdowns va a aumentar, por supuesto. No hay de otra más que mejorar en ese aspecto para Ezekiel Elliott. Yo creo que Zeke Elliott va a ser el mejor corredor de la temporada que viene. Así de sencillo. Para mí es el 101. No pudiera... Yo tengo a Barkley, pero no estoy en contra de poner a Ezekiel Elliott como número 1 y que eventualmente termine como número 1, sin duda alguna. Yo tengo también a Ezequiel. ¿Como 1-1? ¿Como 1-0-1? Como 1-1. Y sabes, y sobre todo por la situación en la que está Barkley, ¿eh? Sí, lo entiendo.
No por ninguna otra cosa, pero sí que yo creo que lo que le faltaba, lo que no se había visto en su repertorio en sus primeras 2 temporadas, eran las recepciones. Y eso quedó ya en el olvido para mi gusto. Entonces, yo coincido contigo, Mau, tiene que tener una regresión positiva este güey, siempre y cuando juegue. Es correcto, eso es lo importante, que no, Sí. que no vaya a Las Así Vegas es. y a escupirle el ojo a un cadenero. A ver, Chato, ¿y para ti quién tiene una progresión positiva? Una regresión positiva, O- perdón. Mira, pues ya hablando de superestrellas de la liga, y a mí me gustaría hablar sobre todo, primero, ahorita mismo, de Aaron Rodgers. Es un güey que probablemente haya tenido, es mi jugador favorito del NFL, es a quien más disfruto ver, me encanta la pasión que le pone ahí en la cancha, me divierte muchísimo. Y además ha sido un referente de las últimas 5, 6, un poquito más, desde el 2010, 2011, que cuando en su tercer año después de sustituir a Brett Favre, pero Aaron Rodgers no tenía menos de 30 touchdowns por pase en una temporada completa, jugando una temporada completa, desde su temporada, en la primera temporada que fue titular con Green Bay. O sea, Aaron Rodgers el año pasado tuvo 25 touchdowns y bueno, es un güey que no está acostumbrado a estar tirando arriba de 35, 40 y medios, ¿no? Su porcentaje de touchdowns contra pases lanzados en la carrera, en toda su carrera, es de 6.2%. La temporada pasada tiró touchdowns en el 4% de sus pases. Entonces yo creo que de manera muy natural, o sea, si regresara a su promedio de carrera, Aaron Rodgers, en lugar de 25 touchdowns el año pasado, debía haber tenido 37. O sea, el impacto que 12 touchdowns adicionales en fantasy te dan es grandísimo. Siento que las armas las sigue teniendo. Davante Adams es una máquina. Jimmy Graham, pues aunque ya está ruquito, pues ahí seguirá funcionando. Valdez-Scantling y Geronimo Allison funcionarán muy bien como wide receiver 2 y 3. Y la realidad es que Aaron Rodgers, pues prácticamente a lo que le pongas de talento te lo va a hacer una pistola, ¿no? Entonces, también raro hablar de la temporada pasada de Aaron Rodgers como la peor estadísticamente de su carrera. Y yo creo que no hay nada más que ir para arriba. Yo también considero que el cambio de Mike McCarthy como head coach de los Packers algo influirá y yo creo que le dará un poco más de libertad a Aaron Rodgers. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Mau? De acuerdo, la verdad es que nada que debatir en ese sentido. Aaron Rodgers deberá regresar a sus números normales que le conocemos en su carrera. La salida de Mike McCarthy sin duda ayuda, tanto por esquema ofensivo como por el tema de la vibra que había ya entre ellos. Había mucho roce y no tiene más que mejorar. No hay de otra con Aaron Rodgers. Yo también voy de acuerdo y se lo dije hace 5 minutos atrás. Para mí Aaron Rodgers es el quarterback número 1, no porque tenga la mayor potencialidad de romper el techo. O sea, para mí ahí sigue siendo Patrick Mahomes y Kansas City, pero por la seguridad. O sea, lo del año pasado Aaron Rodgers fue, como dicen los gringos, un outlier. Salió de Una aberración. Una aberración, exactamente. Fue un blip. Y Aaron Rodgers debe volver a sus números normales de 6.1, de 35 touchdowns por temporada, de 4,000 y tantas yardas por temporada. Y entonces esa seguridad es la que a mí me hace llevar a Aaron Rodgers como el primer quarterback que elegiría. Si tuviera que agarrar el primer quarterback, sería él por eso, porque él tiene ya una carrera trazada que sabes que va para eso, que le puede pasar con la temporada pasada, que para mí fue un tema también de lesión, que jugó toda la temporada como pirata, con una pata de palo. Pues eso no lo puedes predecir, pero si Aaron Rodgers está en su estándar normal, aunque no termine de primero, es el quarterback para mí más seguro, más estable, el que no Es te el va más seguro. el que Sí. vas a poner semana a semana y no te vas a tener que preocupar por él, y no importa la defensa que pongan ahí adelante. Ok, tenemos otros jugadores, pero yo quisiera ya pasar a responder preguntas de la manada. Tenemos la verdad varias preguntas interesantes. No sé si ustedes quieran agregar algún jugador que se esté yendo. Para mí era Robbie Anderson, es otro jugador que debe tener una regresión positiva.
pero creo que es más importante contestar la pregunta de la manada que explicar por qué Robbie Anderson es un jugador. No sé si usted... Y yo creo que sin dar mucho detalle, digo, hay otro, a mí Juju Smith-Schuster creo que es un cuate que tuvo más de 1,400 yardas por recepción el año pasado y que lamentablemente por una u otra circunstancia no tuvo los touchdowns que debía haber tenido. A lo mejor empezamos a hablar de un síndrome medio de Julio Jones. Esperemos que no, eso se debería corregir. Juju Smith-Schuster debería tener un volumen de touchdowns mayor que el del año pasado. Sí. Y otro que vi muy rápido también por ahí fue Derek Carr como QB. Creo que Derek Carr también, ojo, no estoy diciendo que sea de los top 5 quarterbacks del año que entra, para nada. Pero su porcentaje de touchdowns también el año pasado contra su carrera y contra los estándares de la liga fue muy bajo. Debería tener un mejor desempeño, sobre todo en cuestiones de fantasy, en el 2019. Bueno, Chato, obviamente, después de lanzar 5 touchdowns la temporada pasada, pues es obvio que puede lanzar unos 7 u 8, ¿no? No se crean, me van a matar. Ya me metí con los fans de los Chiefs, ahora ya con los de los Raiders, no, bueno, ya toda la división me va a odiar. Faltan los Chargers, güey, sí, exacto. Chato, mi jugador que tenía como regresión positiva rápidamente, muy parecido a la lógica y al análisis que dio Chato de Juju Smith-Schuster, es George Kittle. Va a bajar sus yardas, pero va a aumentar en touchdowns. Uh-huh. A mí me gusta, Travis Kelce está en su propia liga, pero a mí me gusta más George Kittle este año que el mismo sí, creo que tiene más potencial. Sí, por supuesto. Bueno, vámonos con la primera pregunta. A ver, Mau, esta va para ti. El señor de la Rosa, y me imagino que es José Luis o Jorge Luis, JR de la Rosa nos pregunta, para ustedes, ¿cuál sería el costo ideal para tomar a Mark Ingram en el draft en una liga estándar? A ver, costo ideal sería tomarlo en la última ronda, ¿no? Eso sería lo mejor, sería una oferta. Pero no creo que por ahí va la pregunta. Sino, ¿dónde está cuál es su precio? Así interpreto la pregunta. ¿Cuál es el precio ideal de Mark Ingram, el valor real de Mark Ingram en una liga estándar? A ver, para poder hablar de valor real, creo que nos tenemos que ir primero al ADP actual, ¿no? De Mark Ingram en una liga no PPR. Está siendo seleccionado como running back 21-401. Me parece que está en rango, es decir, puede ser cuarta, quinta ronda, me parece un buen valor por Mark Ingram. Hay algunos nombres que se están yendo después del corredor ahora de los Ravens, que yo en lo particular prefiero por potencial, que son David Montgomery y Chris Carson, e incluso Kenyan Drake. Esos tres yo los colocaría por encima de Mark Ingram. Si están dos o más de estos running backs, yo sí dejaría pasar a Mark Ingram, pero contestando la pregunta, cuarta, quizá quinta ronda me sentiría aún más cómodo en una liga no PPR para ir por Mark Ingram. A ver, Chato, Mark Ingram hoy por hoy está en su lugar como running back 21 en cuarta, quinta ronda o cuarta ronda, está bien tomado ahí. Yo lo tengo como running back 24 y creo que eso debería ser, o sea, tanto donde se tiene que draftear o donde se tiene que seleccionar está en donde tiene que estar tal vez un poquito caro ahorita, veamos cómo se desarrolla, pero por ejemplo yo tengo, lo tengo abajo de Philip Lindsay, incluso, de Chris Carson, de Josh Jacobs y de Kerryon Johnson. Kenyan Drake, que se está yendo un poquito después también que Mark Ingram, coincido con Mau, creo que están por ahí, e incluso el mismo David Montgomery, ¿no? Entonces, hasta el momento está donde tiene que estar, veamos si no sube demasiado su precio. Va. A ver, Chato, a ti te voy a poner esta porque además es metalero y yo sé que a ti a veces te gusta el metal. Dan Metal nos pregunta, me gustaría que dieran consejos para castigos para último lugar o para el bracket de consolación, de tal manera que la liga siga con interés para quien ya no pelea playoff y tira sus equipos. Esto es algo típico, Chato, tú que eres comisionado de la liga donde jugamos, es algo típico que debatimos cada año, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente se enganche? Mira, la verdad es que es muy difícil mantener, como bien lo dices, el gusto o el seguimiento anual a lo largo de los 4 meses que dura esto, pero muchas veces ya cuando estamos a las alturas de diciembre, pues
la mitad de los equipos o un poco, entre 4 y 6 equipos puede que ya estén eliminados. El Toilet Bowl o la pelea por no ser el último debería ser lo primero que tienes que salvar es el orgullo. Pero a nosotros nos gusta siempre hacer algo que sea recurrente para el año que entra, ¿no? O sea, uno de los castigos y que creo que son de lo mejor y que he visto repetido en varias ligas es que el último lugar o los últimos 2 lugares sean los meseros del draft siguiente, ¿no? Y que sean los meseros o sea, los puedes poner desde la mañanita a que te preparen de comer casi. Algo que también puede ser interesante es hacerle un trofeo al último lugar, un trofeo que lo deje como en un lugar que realmente sea vergonzoso y que tenga que tener ese trofeo en su casa durante un año, o una playera que tenga que utilizarse en el draft siguiente, ¿no? O en las reuniones que tengan en la liga. Son cosas, a fin de cuentas, es difícil mantener ese involucramiento, sobre todo de las personas que van perdiendo el interés porque están eliminados. Una de las mecánicas que muchas veces funciona, a lo mejor ya no en los últimos 2 o 3 partidos, pero tener alguna clase de premios semanales a los mejores equipos te puede ayudar a mantener el interés, incluso aunque ya no haya llegado a playoffs, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, Mau? ¿Tú qué has visto en tus ligas? Igual, nosotros utilizamos en una de las ligas lo de la mesereada, pero no al draft, sino para el día del Super Bowl, y la verdad es que ha sido... Hay gente que se interesa más por no quedar de mesero que quedar campeón. También en esta era digital, los castigos de cambiar tu avatar o tu foto de perfil con una playera, la del unicornio o la de soy malísimo en fantasy fútbol o del equipo que odias. Ese tipo de humillaciones también pueden ser buenos castigos, pero sí, pónganlos porque eso levanta un poco el que la gente siga peleando a pesar de estar en los últimos lugares. Sí, yo aquí lo único que agregaría es que hace una diferencia o puedes tener muchas más opciones si el draft lo haces en vivo. Si tu draft es online y cada uno está por su lado, creo que entonces te tienes que ir a castigos y a dinámicas más digitales, pero que sí esté involucrado la liga. Digo, es parte del fantasy lo que lo hace hermoso, pero el public shaming, ¿no? El avergonzarse en público con tu liga es lo que deberías de estar buscando. Yo vi uno que se me hizo genial, pero ahí tiene que estar toda la liga puesto. ¿Ustedes han visto esas especiales de ESPN que se llaman The Body, donde salen los deportistas desnudos posando? Sí, bueno, claro. Así tenía que hacer el cabrón que perdía la liga, tenía que hacer su sesión de fotos de The Body, ¿no? Pues imagínate un gordo panzón peludo, ¿no? Agarrando un bat de béisbol. Y ese lo ponían como fotos de la liga y en el draft eran las fotos que tenían en el draft room. Adrián, pero el castigo es para los demás que tienen que ver semejante cuestión. Sí, gracias, o sea, ahí es arma de doble filo, por favor. Bueno, obviamente no se le veían sus partes privadas al señor, pero ese me dio mucha risa. Pero también sí, es bueno. Dan, aquí lo importante es que todos se incluyen en el castigo, que sea algo que no un tema monetario. Cada vez más yo estoy en contra de monetizar las ligas y esto es algo que yo espero que trascienda a la NFL. La gente que nada más entra a jugar por ganar un dinero o algo, para eso bájense una aplicación de apuestas y apuesten directamente al deporte y les va a ir mejor. Bueno, siguiente pregunta, Diego. A ver, y esta voy a responderla yo porque la voy a responder de volada. Diego, hola amigos, ¿cómo ven el valor de Tyler Eifert este año si está sano? Diego, yo te recomiendo que tú entres a Fantasy Football Calculator y busques el ADP de Tyler Eifert en ligas half PPR o en estándar. Si lo buscas no va a aparecer porque ese es el valor de Tyler Eifert. La verdad, lo que pasó con Andy Dalton el año pasado, creo que hay muchísimas otras opciones con menor riesgo que Tyler Eifert. Para que estés pensando a menos que sean ligas de 14, 16 con 2 tight ends o algo muy difícil, en una liga de 2 estándar donde necesitas nada más alinear un tight end, tienes muchísimas otras opciones que no sea Tyler Eifert. Tyler Eifert
yo te recomiendo que lo dejes en la agencia libre y si ves que empieza a florecer con los Tyler Eifert de hace 2-3 años atrás, lo agarres, pero no lo draftees. No, para nada, estoy totalmente de acuerdo. Yo sí lo agarraría así como última selección del draft. No. Sí me lo llevaría. Dos tight ends, o sea, tendría tendrías dos tight Como ends. tu segundo tight end. Sí, no. Hasta como o sea, si voy a streamear tight end, creo que la diferencia entre Jordan Reed y Hayden Hurst, pasando por, bueno, a lo mejor exageré un poquito, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, DJ Hawkinson, Noah Fant, Mark Andrews son muy especulativos para mí. Pon tú que Mark Andrews y Noah Fant me gustan como para streamear, pero no, o sea, para nada lo agarraría como mi primer tight end. Bueno, o sea, el precio, el valor de Tyler Eifert es meramente especulativo y no es alguien que tienes que draftear. Quien hizo la pregunta se llama Diego, ¿verdad, Adrián? Bueno, yo le pregunto a Diego, si conoce a Jeff Swaim o a Mike Gesicki, que los busque porque son dos tight ends que tengo por encima de Tyler Eifert en mis rankings. Olvídate, Diego. Y la segunda pregunta de Diego es un tema más de Dynasty. Él nada más quiere saber cuántos números... Está empezando la Liga Dynasty y él quisiera saber números de jugadores en roster y jugadores que deberían de tener en total. Diego, la pregunta también dice, quedarnos al final de la temporada. Si estás hablando de Liga Dynasty, te vas a quedar con todos tus jugadores. Si te refieres a Liga con Keepers... Si estás empezando, yo no te recomiendo tener más de 3 keepers. Y el roster es igualito a lo que vienes jugando ahorita. Pero si es Liga Dynasty, ¿qué recomiendas tú que sea el tamaño del roster, Mauricio? Pues los titulares me parece que los básicos, un quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers o incluso 3 wide receivers, tight end, flex, y si quieren jugar con defensas y kickers, pues bueno, agréguenlos. Y en la banca ahí es donde viene el principal cambio. De hecho, les recomiendo que escuchen un episodio que grabamos en conjunto de Ligas Dynasty. Ahí también hablamos mucho al respecto de cómo la banca tiene que ser mucho mayor para poder encontrar ese talento emergente, ¿no? A jugadores que quizá no tienen un rol establecido en estos momentos, pero que son talentosos, pero que esperan la salida de algunos jugadores para poder impactar positivamente en Fantasy Football. Yo creo que unos 9 o 10 puestos en banca me parecería lo ideal, a lo mejor me estoy yendo mucho, y también al aumentar el roster, le quitas un poco el tema de dejarlo a la suerte, ¿no? Que el ganador tenga ese golpe de suerte. Obviamente la suerte siempre juega en Fantasy Football, pero es que lo aminoras. A tener un roster más amplio, aminoras el tema de la suerte y le pones más énfasis y tendrá ventaja quien realmente haya hecho la chamba de haber estudiado y haber analizado correctamente. Y el que tenga el arte de los trades también tiene ventaja ahí, porque en Dynasty claro, los cambios son indispensables. Pero bueno. ¿Esa pregunta también fue de Diego? No. Sí. Ah, ¿la de los trades? No, los trades fue ya... Un bono. No, la del Dynasty. Porque creo que de las cosas importantes a considerar, o sea, creo que un justo medio para empezar sería tener prácticamente la misma cantidad de posiciones de banca que de titulares en el roster. Y otra que creo que es interesante es tener una posición en el roster o 2 para lesionados, para jugadores que están en Injured Reserve, y porque sobre todo esto siendo en un mucho más largo plazo, pues creo que es relevante, ¿no? Y esa posición solo lo mencionaron ustedes en el podcast de Ligas Dynasty, ¿no? Pero en esa posición del roster únicamente puede entrar un jugador que tiene la designación de lesionado. Es correcto, no suspendido, no out. Y Diego, yo te recomendaría también, si puedes determinar desde el principio de tu liga cómo van a funcionar los contratos, entre comillas, de tus jugadores, si van a ser a perpetuidad o van a ser por 2 años o por 3 años o por los años que tú quieras, pero que lo definan desde un inicio. Ok, y la última pregunta es de Mario Cabrera. Nos pregunta, y lo voy a leer así porque yo necesito que me ayuden a entender, no me quedó muy claro qué es lo que pregunta Mario, pero Mario pregunta, ¿qué es mejor? ¿Tomar jugadores como Aaron Jones, Ingram, Montgomery, Howard, Conner o Carson en rondas altas o esperar por Jamal Williams, Justice Hill, Gus Edwards, Mike Davis, Sanders, Jalen Samuel y Penny en rondas medias bajas?
Pues mira, tratando como de desmenuzar la pregunta, y no sé qué pienses tú, Ma, pero como que siento que está hablando de backfields que no están perfectamente definidos. ¿Me puedes repetir a los que decía Adrián? Sí. Hablaba de Aaron Jones, en efecto, Mark Ingram, David Montgomery, Jordan Howard, James Conner, Chris Carson, y después hablaba de Jamal Williams, handcuff de Aaron Jones, Justice Hill, Mark Ingram, Gus Edwards, Mike Davis para Montgomery, Por David Montgomery. Jalen Samuels y Rashad Penny para Carson. O sea, sí. O sea, son backfields que en teoría no, no tienen a un running back clavado número uno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, ni en cuestiones de fútbol americano y en cuestiones de fantasy, el que podría estar más alto de todos esos running backs es James Conner, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, quizás estaría en un grupo aparte. Está en un grupo aparte. Que mencionas, sí. Ajá, yo creo que James Conner no juega en esta conversación tanto, porque él sí está en un tier, probablemente, como lo mencionamos hace rato, de primera ronda, ¿no? En cuanto a lo demás, la recomendación es agarra cuanto running back puedas, pero a un precio justo, ¿no? Yo creo que no hay que irse ni para un lado ni para el otro. Si se tiene que analizar el caso backfield por backfield. Creo que también la situación de Mark Ingram podría tener mucho más volumen del que se espera. Pero, o sea, como solución, a fin de cuentas, pues la diferencia en ADP de todos esos jugadores es prácticamente de más de, ¿qué será? De 3 o 4 rondas. Hasta más en algunos casos, como Jalen Samuels y James Conner. El mismo Aaron Jones y ¿cómo se llama? Y Jamal Williams. Sí, y mira, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de handcuffing, ¿no? Yo no soy partidario de agarrar handcuffs. O sea, mi consejo como tal sería escoge a uno y determina el valor en el que está, el valor que estás dispuesto a pagar por él, pero no desperdicies más de un pick en backfields que no están definidos y en jugadores que probablemente no tengan valor de manera intrínseca. ¿Tú cómo lo ves, Adrián? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es un tema de construcción del roster y es un tema de qué tan valioso sea el jugador. Yo no creo, o sea, en el caso que nos pone Mario, hay jugadores que son más handcuffs que otros. O sea, Jalen Samuels para mí, por ejemplo, no tiene valor si no se lesiona, ¿cómo se llama? James Conner. Pero un Rashad Penny tiene valor aunque Chris Carson juegue. Entonces, exacto, ahí es donde tiene que tiene que ser muy puntual, como tú dices, Chato, decir, ok, mira, este tipo de corredores tienen su propio valor y no importa lo que le pase al otro corredor, ¿no? Hay otros que tienen, y eso yo lo uniría o lo concateno con el riesgo que presenta cada uno. Todo lo que está mencionando Mario aquí representan algún riesgo, pero hay unos que tienen menos riesgos que otros. A mí Aaron Jones creo que es alguien que, aunque está siendo ahorita drafteado como el running back 14, puede ser un running back 1 si lo dejan jugar, pero representa un riesgo. Obviamente la potencialidad de Aaron Jones es mucho mayor que la de Jamal Williams, por ende justifico donde está Aaron Jones. No sé si me estoy explicando. O sea, ahí tiene que verse bien cómo estás construyendo tu roster, dónde estás agarrando riesgos. Para mí, el corredor que mejor valor va a tener es el que menos le vaya a impactar negativamente a tu equipo. Entonces, es difícil que yo te pueda decir, agarra a Aaron Jones como el último pick de la segunda ronda. No sé, ¿no? Chance ya tienes a James Conner y vas a preferir agarrar a un Juju si lo tienes disponible. Eso no quiere decir que corras a agarrar a Jamal Williams. No agarren handcuff, yo tampoco soy de handcuff. Nada más chequen cuál de esos running back 2 del equipo puede tener una mayor potencialidad de valor propio solo por él, como un Rashad Penny, y cuáles son los que tienen que depender más de lo que le pase al running back 1. Totalmente de acuerdo. La verdad es que acaban de decir todo lo que había que decir respecto de esa pregunta. Los felicito. Gracias.
Yo creo que mientras más separados estén en su ADP, es más fácil correr ese riesgo de tomar al handcuff, si lo quieres ver de alguna forma, aunque tenga valor intrínseco o no. Y mientras más baja sea la ronda, menos problema en draftear un running back adicional. O sea, yo creo que si hay una posición en la que nunca es bueno dejar de draftear al precio correcto, es en running back, ¿no? O sea, es la más propensa a lesionarse, es la que menos definida está, es un mugrero esa posición, y siempre va a haber ahí una que otra alternativa que puede salir más con mejores dividendos durante la temporada. Y cuando los jugadores estén, o sea, por ejemplo, un Montgomery y un Tarik Cohen, que están prácticamente pegados en su ADP, entonces ahí, si tú consideras, en base a tu investigación y a lo que te late, si consideras que tienen más o menos el mismo valor, entonces ahí sí agarra el último, ¿no? Como habíamos hablado en otras veces de, pues agarra el mejor jugador disponible del podcast pasado, Jerónimo Allison o Marquez Valdes-Scantling. No, pues como los dos tienen un valor similar, agarra el último, o el que esté más barato, ahí sí, pero eso es solo en el caso en que los dos corredores puedan tener un valor similar. Para mí Chris Carson y Rashad Penny, aunque Chris Carson debería tener un poquito más de valor, Rashad Penny como que están muy cerquitas, entonces ahí prefiero agarrar a Penny. Pero si fuera al revés, Penny de primero y Carson en rondas más tarde, pues chance prefiero a Carson. Ese sería lo único. Chécate, nada más a depender del valor que tenga cada jugador. Ok. Pues bueno, señores, con esto terminamos ya el podcast. La verdad se nos fue un poquito largo, pero nuevamente estuvo bastante interesante. No quiero terminar y despedir el podcast sin recordarle nuevamente que tenemos el evento el 15 de agosto a las 8:30 de la noche en el Alboa Prime de Santa Fe. Por favor, manada, inviten a su gente, inviten a su liga, pueden hacer grupos dentro de la plataforma de Eventbrite, que es donde se están vendiendo las promociones, y nosotros nos encargamos de reservarle una mesa con el nombre de su liga en el Alboa. Y tenemos una promoción especial de $169 donde van a poder tener un draft kit de Mauricio Gutiérrez, que además el día que lo compran, el señor en 48 horas máximo hábiles les está enviando el draft kit. Vamos a tener 2 cervezas para ustedes y van a poder participar por ganarse una playera autografiada y certificada del señor Amari Cooper de los Dallas Cowboys. Por favor, no falten, manada, 15 de agosto, 8:30 de la noche, Alboa Prime. Ahora sí, vámonos despidiendo. Señor Mauricio Gutiérrez, por favor, despídase de la manada y recuérdele dónde lo pueden ubicar. Muchísimas gracias, nos vemos en Ciudad de México allá el 15 de agosto, en Twitter me encuentran como @mgutierrezNFL y en Facebook en el fanpage Estadio Fantasy. Señor Chato Romero, despídase de la manada. Banda, muchas gracias por todo, cuídense mucho, nos estamos viendo y escuchando, chao. Manada, se les quiere mucho, recuerden empezar a hacer sus mock draft, a los que les gusten, ya empezamos a hacer mock draft, por favor, practiquen. Cuídense, se les quiere mucho. Bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.